Les voy a decir un nombre y, sean sinceros, díganme lo primero que se les viene a la cabeza. Jon Snow. Si son aficionados al mundo de las series, especialmente del universo HBO, es probable que hayan pensado en el personaje de ficción Jon Snow, aunque este Jon escrito sin H. Uno de los personajes principales de la famosísima serie Juego de Tronos, hijo de Eddard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte. Pero no, evidentemente en Historia y Sanidad no vamos a hablar del Guardián del Norte. Mucho antes de que existiera este personaje de ficción, existió otro Jon Snow, aunque este Jon escrito con H. Y desde luego nuestro protagonista de hoy es infinitamente más importante por sus contribuciones a la medicina moderna. Médico, cirujano, anestesista y considerado padre de la epidemiología moderna, hoy, en Historia y Sanidad, hablamos de Jon Snow. Navegando por diferentes textos para documentarme para el podcast de hoy, me topé con un artículo sobre Jon Snow, publicado en el año 2007 en la revista chilena de Infectología. Sus autores, Jaime Cerda y Gonzalo Valdivia, titularon el artículo Jon Snow, la epidemia de cólera y el nacimiento de la epidemiología moderna. El artículo me pareció tan bueno que, con la debida referencia a sus autores y revista, paso a leérselo. Si hubiese que enumerar algunas características de las personas que a lo largo de la historia han producido los más importantes conocimientos médicos, seguramente mencionaríamos su capacidad de observación, razonamiento lógico y una importante cuota de perseverancia. Durante su vida, Jon Snow encarnó fielmente todas estas virtudes. Cercano a cumplirse 150 años de su muerte, es recordado en el mundo entero por haber sido un destacado anestesiólogo más, sobre todo, por haber sido un brillante epidemiólogo, al punto de ser considerado el padre de la epidemiología moderna. El presente artículo trae a la memoria aspectos relevantes de su vida y de su vigente legado académico. Jon Snow nació en la ciudad de York, Inglaterra, hacia finales del invierno de 1813. Fue el primogénito de Francis y William Snow, un matrimonio de clase media-baja. A la edad de 14 años, con la firme intención de ser médico, se convirtió en aprendiz de William Hardcastle, un cirujano farmacéutico residente en Newcastle, iniciando así un estricto periodo de formación de 5 años. A los 17 años, el joven Snow tuvo contacto con la primera de una serie de epidemias de una mortífera enfermedad, el cólera, durante la cual atendió a numerosos enfermos de la aldea minera de Kingsworth, experiencia que marcaría para siempre su trabajo como médico e investigador. Terminado su aprendizaje, en 1836 se trasladó a Londres y se matriculó en el Hunterian School of Medicine. Durante sus años como estudiante de medicina comenzó a mostrar un agudo sentido de observación, especialmente las guardias que realizaban el Westminster Hospital. En 1844 obtuvo su grado de doctor en medicina por la Universidad de Londres, estableciendo su consulta de cirujano y médico general en la céntrica zona londinense del Soho. Siempre atraído por la investigación, estudió intensamente la respiración y la asfixia, así como el comportamiento físico y químico de los gases, con especial énfasis en los gases anestésicos y su aplicación a mujeres durante el parto. Para aquel entonces, la administración de anestesia era bastante insegura debido al escaso conocimiento acerca de las propiedades farmacológicas de los gases y su errática administración. Snow diseñó un dispositivo de administración de éter y escribió la guía práctica para su uso, transformándose al poco tiempo en uno de los más prestigiosos anestesiólogos del Reino Unido. Entre sus pacientes más importantes figuró la reina Victoria, a quien suministró anestesia con cloroformo durante el parto del príncipe Leopoldo en 1853 y de la princesa Beatriz en 1856. Sin embargo, no sería la anestesiología la disciplina que le daría un sitial en la historia de la medicina, sino más bien un área muy diferente, la epidemiología. Durante el otoño de 1848 se produjo una segunda epidemia de cólera en Inglaterra, causando gran mortalidad. Para aquel entonces no se conocía con certeza la etiología ni el modo de transmisión de esta enfermedad, enfrentándose dos corrientes teóricas.
Por un lado estaban los contagionistas, quienes sostenían que el cólera se adquiría por el contacto con el enfermo o con sus vestidos y pertenencias. En consecuencia, proponían medidas sanitarias drásticas como cuarentenas de buques, encierro de los enfermos en lazaretos y la quema de sus ropas y enseres. Por otro lado, estaban los que apoyaban la teoría miasmática. Esta teoría postulaba que ciertas condiciones atmosféricas, en especial los vientos, transmitían de un lugar a otro los miasmas, vapores tóxicos emitidos por materia en descomposición, los cuales transportaban de un lugar a otro el cólera. Snow no se adhería a ninguna de estas teorías, en especial a la teoría miasmática. Fiel conocedor del comportamiento físico y químico de los gases, argumentaba su desacuerdo, señalando que si la miasmática fuese correcta, los pacientes deberían presentar síntomas respiratorios, producto de la inhalación de los miasmas, y no el característico síndrome diarreico agudo presente en el cólera. Preocupado por la gran mortandad a consecuencia de esta devastadora enfermedad, decidió estudiar su comportamiento epidemiológico. Basándose en el registro de las defunciones por cólera ocurrida entre 1848 y 1849, Snow observó que los distritos de la zona sur de Londres concentraban la mayor cantidad de casos en términos absolutos y daban cuenta de la más alta tasa de mortalidad, muy superior a la del resto de la ciudad. De igual forma, observó que los habitantes de la zona sur de Londres obtenían agua para beber río abajo del Támesis, lugar donde las aguas estaban altamente contaminadas, a diferencia de los habitantes de las demás zonas de Londres, quienes la obtenían de sectores menos contaminados del río. Con estos antecedentes en mente, Snow postuló en 1849 una innovadora hipótesis, sosteniendo que el cólera se transmitía mediante la ingestión de una materia mórbida, invisible al ojo humano, la cual debía actuar a nivel de los intestinos, produciendo un síndrome diarreico agudo con deshidratación severa. Esta materia mórbida había de reproducirse y eliminarse a través de las deposiciones, las cuales, finalmente, terminaban en las aguas del Támesis. La gente, al beber el agua contaminada extraída del río, ingería la materia mórbida, cerrando así un círculo de contagio. Snow publicó su hipótesis en un artículo titulado On the Mode of Communication of Cholera. Sin embargo, su teoría no tuvo aceptación entre sus colegas. Por el contrario, fue duramente criticado en diversas oportunidades. La comunidad médica mantenía firmes sus creencias, especialmente la relacionada con la teoría miasmática. En los años 1853 y 1854, Londres enfrentó una tercera epidemia de cólera. Para aquel entonces, los habitantes de ciertos distritos del sur de la ciudad extraían el agua directamente de pequeños afluentes del río Támesis, o bien la obtenían a partir de numerosas bombas de agua de uso público, abastecidas por dos compañías, la Vauxhall Water Company y Lambeth Water Company. Por su parte, los desechos humanos eran vertidos en improvisadas alcantarillas o directamente al río, en una época de escasa noción de higiene ambiental. Durante la epidemia de cólera de 1848, ambas compañías extraían el agua de sectores contaminados del Támesis, presentando similar número de muertes los distritos abastecidos por una y otra compañía. Sin embargo, en 1853, Lambeth Water Company había trasladado sus instalaciones río arriba, hacia un lugar de aguas impolutas, mientras que Vauxhall Water Company mantuvo sus instalaciones en su lugar original. Al tomar conocimiento de este traslado, Snow se dio cuenta de que estaba frente a un experimento natural a través del cual podría demostrar su hipótesis. Snow demostró que la tasa de mortalidad por cólera en hogares abastecidos por aguas contaminadas era 8,5 veces mayor al de los hogares abastecidos por aguas limpias. Mientras realizaba su investigación, Snow debió interrumpir transitoriamente sus quehaceres debido a un brote epidémico ocurrido cerca de su lugar de trabajo, el cual se transformaría en la oportunidad de agregar un sustrato empírico de su teoría. A principios de septiembre de 1854, un pequeño sector de Londres llamado Golden Square fue escenario de un brote epidémico de cólera de inusual intensidad,
costando la vida a cerca de 500 personas en tan solo 10 días. Como vecino del área, Snow sabía que la mayoría de los residentes del sector extraían el agua a partir de una bomba de uso público ubicada en Broad Street. Fiel a su hipótesis inicial, Snow planteó que el severo brote de cólera en Golden Square se debía a la ingestión de aguas contaminadas provenientes de esa bomba, y se propuso firmemente demostrarlo. Para ello tomó muestras de aguas de la bomba de Broad Street y de otras 4 bombas aledañas, comparando su aspecto macroscópico y microscópico. Vecinos del sector le informaron que el día anterior las aguas de Broad Street habían presentado un mal olor. Intrigado, registró los nombres y direcciones de 83 personas fallecidas en el área a causa del cólera, visitando algunos de sus hogares y preguntando a sus moradores por la proveniencia del agua que habían bebido. Prontamente confirmó que la mayoría de los moradores se abastecían de agua extraída de la bomba de Broad Street. Calculó la distancia entre la residencia de cada difunto y la bomba de agua más cercana, observando que en 73 de 83 casos era la bomba de Broad Street y que en 61 de 83 difuntos bebían de sus aguas contaminadas en forma constante u ocasional. Entusiasmado por los hallazgos de su investigación, presentó los resultados ante la autoridad sanitaria local, quien decidió inhabilitar la bomba de Broad Street. La inhabilitación de la bomba de agua fue una medida altamente impopular entre los habitantes del sector, quienes no comprendían el sentido de la misma. Si la incidencia de casos de cólera disminuía, su teoría quedaría finalmente demostrada. Para ilustrar sus hallazgos, Snow confeccionó un mapa del sector, en el cual marcó los puntos correspondientes a defunciones por cólera y las distintas bombas de agua potable existentes, demostrando gráficamente la relación espacial entre las muertes por cólera y la bomba de Broad Street. Finalmente, el estudio de la bomba in situ demostró que 20 pies bajo tierra una tubería de alcantarillado pasaba a escasa distancia de la fuente de agua de la bomba, existiendo filtraciones entre ambos cursos de agua. Las denuncias de mal olor del agua emitidas por los vecinos tenían ahora una explicación lógica. Tras la inhabilitación de la polémica bomba, se observó una reducción en la incidencia y mortalidad por cólera. Sin embargo, esto no fue suficiente para controlar el brote epidémico. Lamentablemente, la incredulidad de las autoridades sanitarias, quienes apoyaban la teoría miasmática, y la presión popular fue más fuerte, habilitándose nuevamente su uso. Snow intentó, hasta su muerte en 1858, convencer a la comunidad médica que el cólera se transmitía mediante la ingestión de una materia mórbida presente en las aguas contaminadas del río Támesis, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Su teoría debió esperar la 4ª epidemia de cólera de Londres, ocurrida en 1866, para ser finalmente aceptada. Al poco tiempo, experimentos realizados por Louis Pasteur demostraron que son microorganismos presentes en el ambiente y no miasmas los causantes de las enfermedades transmisibles. Casi 3 décadas después de la muerte de Snow, Robert Koch aisló y cultivó el Vibrio cholerae, la materia mórbida a la cual recurrentemente se refería Snow, dándole total crédito a su hipótesis. Estudios contemporáneos en los que se aplicaron técnicas de regresión logística a los datos registrados en 1853 demostraron que el planteamiento de Snow siempre estuvo en lo cierto. En Londres hoy en día es posible encontrar una réplica de la bomba de agua de Broad Street, actualmente Broadwick Street. Cercano a ella se ubica el John Snow Pub, cuyo nombre recuerda a este médico, anestesiólogo y epidemiólogo, paradójicamente abstemio. Anualmente, la John Snow Society rinde un homenaje a su persona, retirando y reposicionando la palanca de la bomba de agua, como una forma de recordar los múltiples desafíos que enfrenta continuamente la salud pública alrededor del mundo. Sin disponer de un cuerpo de conocimientos microbiológicos y epidemiológicos como el existente hoy en día, Snow apeló a sus mejores virtudes, un agudo sentido de observación, razonamiento lógico y perseverancia, para caracterizar un problema de salud, desafiando a la comunidad médica y a la autoridad sanitaria, pensando únicamente en el bienestar de la comunidad.
Con justa razón, Jon Snow es considerado el padre de la epidemiología moderna, ejemplo del espíritu que todo médico investigador debe poseer. Pues hasta aquí hemos llegado con nuestro invitado de hoy. Si alguna vez viajan a Londres, cosa que yo he hecho en varias ocasiones y que les recomiendo encarecidamente, pues es mucha la historia que guarda esta ciudad, les recomiendo visitar Broadwick Street. Allí podrán encontrar una réplica de la bomba de agua que en el siglo XIX causó tanto sufrimiento y muerte a la población londinense. Justo frente a esta bomba podrán ver el Jon Snow Pub, y allí podrán tomarse una pinta de cerveza y pensar que hace 150 años en ese mismo lugar trabajó de forma incansable el padre de la epidemiología moderna, Jon Snow. Un saludo y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo vídeo.